Queridos maestros, bienvenidos a una sesión más de este curso de didáctica de la matemática. Además de la bienvenida, reciban un abrazo cálido en medio de frío limeño. Vamos a comenzar esta sesión, que es nuestra tercera clase, y como siempre vamos a hacerlo con una palabra de oración. Vamos a orar juntos. Gracias te damos, mi Dios, por este tiempo especial, por tu presencia que nos acompaña y nos inspira en cada instante. Te pedimos, Padre, de que tu presencia también esté en este lugar, que nos ayudes a poder aprovechar el tiempo de la mejor forma y que lo que podamos compartir y aprender en este espacio, Señor, pueda resultarnos útil. Ponemos este tiempo en tus manos una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, maestros, vamos a comenzar entonces nuestra tercera sesión acerca de didáctica de la matemática. Y como lo teníamos programado, hoy nos toca abordar un tema demasiado importante en el nivel primaria, que es la multiplicación. Como vemos en nuestra diapositiva, vamos a abordar no la multiplicación como disciplina, sino como el trabajo didáctico que tenemos que hacer para aproximarnos a ella. Y no podemos deslindar el trabajo, la construcción del sentido multiplicativo sin atender lo que el currículo nacional nos plantea respecto a estos aprendizajes. Así que vamos a hacer una revisión en el primer momento de la sesión de lo que implica el currículo nacional, qué capacidades, qué desempeños son los que tenemos que trabajar cuando enseñamos a multiplicar. Multiplicar no solamente implica saber las tablas de multiplicar y resolver problemas de multiplicación. Hay una serie de habilidades que se tejen alrededor de esta habilidad. Y después, en un segundo momento, vamos a plantearles, he traído para compartir con ustedes, cuál es una propuesta de secuencias didácticas para trabajar la multiplicación. En otras palabras, voy a mostrarles la relación o la lista de sesiones que tendrían que trabajarse, tómenlo a manera de una recomendación, para asegurar no solamente el aprendizaje de las tablas de multiplicar, sino asegurar la comprensión del sentido multiplicativo. Y vamos a ver cómo estas sesiones van conversando con la propuesta curricular que el Ministerio de Educación nos ha planteado. En un tercer momento, a partir de esta dinámica de sesiones que les voy a plantear, vamos a desarrollar, según el tiempo nos lo permita, algunas sesiones para que podamos ver cómo es que se espera el trabajo y el abordaje didáctico en clase. Bien, para comenzar entonces estas tres partes que acabo de describirles, vamos a mirar qué nos dice el currículo nacional orientado en el trabajo por competencias como conocemos respecto a la multiplicación. Todos sabemos que competencias y capacidades son las mismas a lo largo de toda la escolaridad, a lo largo de la educación básica, y que lo que varían son los desempeños. Entonces, yo he tomado como ejemplo los desempeños que el currículo nacional nos plantea en el tercer grado de primaria, que es donde empieza el abordaje de la multiplicación. Sin embargo, y por favor tome nota aquí, la multiplicación podríamos abordarla desde el segundo de primaria. Si es que en la propuesta curricular que manejan los colegios adventistas, la multiplicación aparece de segundo de primaria, desde segundo de primaria, no tengan temor de aplicar lo que vamos a compartir aquí,
porque lo que les estoy compartiendo está diseñado especialmente para niños a partir de 7 años de edad en adelante. Si es que la propuesta adventista conversa con el currículo nacional y los contenidos de multiplicación se trabajan desde tercero de primaria, puede aplicarse esta propuesta sin ningún problema también. Yo voy a ir avanzando despacio porque me interesa que vayamos teniendo claridad. Ojo, no de la multiplicación como disciplina, no vamos a aprender a multiplicar. Vamos a revisar cómo abordar didácticamente la multiplicación. Puede pasar, me ha sucedido en talleres, experiencias anteriores, que yo hablo de cuestiones que asumimos que sabemos porque las manejamos, pero descuidamos la atención didáctica. Así que tengamos mucha atención a los aspectos que vamos a ir resaltando. Llamo su atención en esta primera diapositiva. Cuando hablamos de multiplicación, refiriéndonos al currículo nacional, esta es abordada desde la competencia resuelve problemas de cantidad, ¿correcto? Y esta competencia, resuelve problemas de cantidad, conversa, y más que conversa, depende de las 4 capacidades que la componen. Vamos mirándolas una a una. La primera dice, traduce cantidades a expresiones numéricas. Este traduce también puede significar matematiza o modela o formula situaciones en una expresión matemática. Esta primera capacidad tiene que ver con el abordaje de las situaciones problemáticas. Tiene que ver con reconocer una situación matemática en medio de mi entorno. Generalmente nosotros la conocemos como plantear problemas para resolverlos, pero ahora que entremos a las sesiones vamos a darnos cuenta que no solamente cuando tengo un problema frente a mí y lo resuelvo, yo estoy trabajando esta primera capacidad. El traducir, vamos a asociar, cuando pedimos una traducción de un idioma a otro, yo tengo por ejemplo un texto en inglés y le pido a alguien que me haga el favor de traducirlo. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a cuidar el mensaje, que en este caso está en un código de la lengua inglesa, y lo va a transferir, va a darme el mismo mensaje, pero ahora en un lenguaje que yo entienda, por ejemplo el español, ¿correcto? Eso es traducir, mantener el mensaje, mantener la idea central, pero decirla en otro código, con otros símbolos, en otro idioma. Entonces, esta primera capacidad se refiere a eso, se refiere a que nuestros niños están expuestos a situaciones cotidianas, situaciones de su entorno. Ese es un idioma que ellos entienden y ellos tienen que aprender a traducir estas situaciones de su entorno, reconocer situaciones matemáticas en su entorno y traducirlas a un lenguaje matemático y viceversa. Yo tomo situaciones de mi entorno y las convierto en situaciones matemáticas, o tomo situaciones matemáticas o expresiones matemáticas y las traslado y las traduzco a un lenguaje que yo puedo utilizar. Esta primera capacidad generalmente la dejamos al final. Empezamos con un problema en nuestra clase de multiplicación, vamos y trabajamos muy profundamente las tablas de multiplicar y aterrizamos en resolución de problemas. Vamos a ver que hay otra forma de abordarlo didácticamente que realmente asegura esta primera capacidad que es fundamental. La segunda capacidad comunica su comprensión sobre los números y las operaciones. Es decir, comprendo lo que estoy haciendo con la operación, que en este caso es la multiplicación, y al comprenderlo soy capaz de comunicarlo. Y aquí viene la posibilidad de verbalizar. Es importante que los niños verbalicen, digan lo que están haciendo, expresen lo que están haciendo, no solamente de manera oral, sino a través de los diferentes materiales con los que trabajamos, ¿no? La representación simbólica, la representación concreta y la representación gráfica. En tercer lugar, tenemos el uso de estrategias y procedimientos. Ojo, no dice solamente de cálculo, sino también de estimación. La estimación y el cálculo tienen que ir de la mano. Cuando yo aplico cálculo, voy a la respuesta directa. Cuando yo estimo, me aproximo a la respuesta. Y vamos a ver cómo el abordaje didáctico que vamos a hacer nos puede invitar o puede invitar a nuestros niños a realizar este proceso de estimación y cálculo.
Y finalmente dice, argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones. Es capaz de sostener, es capaz de argumentar, de defender una idea. Vamos a ver cómo se traduce esto a través de los desempeños. Como les comenté hace un momento, estos desempeños los he tomado de tercero de primaria, podemos adecuarlos para segundo de primaria, no hay ningún problema. Vamos con la primera capacidad. Dice, traduce cantidades, expresiones numéricas. Miren lo que nuestros niños tienen que ser capaces de hacer. Establecer relaciones entre datos y una o más acciones. Tiene números, tiene datos, tiene cantidades y es capaz de relacionar estos números y cantidades con acciones. Acción a mí me implica verbo. Comprar, vender, quitar, traer, repartir, distribuir, añadir, quitar otra vez. Entonces, estas acciones que a nosotros nos relaciona operaciones, ¿cierto? Él es capaz de establecer relación entre las acciones que va a hacer, que el maestro va a plantear en la clase, con números. Eso es lo que tiene que ser capaz de hacer. Y he dejado en azul lo que tiene que ver con multiplicación. En este caso, agregar, quitar, comparar e igualar tiene que ver con adición y sustracción. Reiterar tiene que ver con multiplicación. Pero además dice combinar colecciones de diferentes objetos, porque esa es otra forma de multiplicar. Lo vamos a ver en la siguiente sesión. ¿Para qué? ¿Para qué va a combinar datos y acciones? ¿Qué es lo que busca en esta combinación? Dice, para transformarlas en expresiones numéricas, en un modelo matemático, en una multiplicación, en una ecuación multiplicativa. Y para esto nos piden en tercer grado que se trabaje con números naturales de hasta 3 cifras. En segundo de primaria trabajamos 2 cifras solamente. Segunda capacidad, dice, comunica su comprensión sobre números y operaciones. Aquí no voy a darle importancia a la comprensión de los números porque ya la trabajé en el bimestre anterior. Me interesa que exprese con diversas representaciones, gráfico, concreto. ¿Recuerdan la sesión en la que veíamos el sentido numérico? Personas, palotes, partes de mi cuerpo, sonidos, gráficos, objetos, material estructurado, diversas representaciones y además lenguaje numérico, es decir, números, signos, que son importantes, el por en este caso, pero también expresiones verbales, historias, que es de las que vamos a hablar. Quiero que exprese de diversas formas su comprensión de la multiplicación. Eso es lo que me interesa en este desempeño. En el tercer caso, la tercera capacidad, que tiene que ver con uso de estrategias y procedimientos, dice, emplea estrategias de cálculo mental. Es lo primero que queremos lograr. Como, por ejemplo, las descomposiciones multiplicativas. Vamos a aprender cómo se descompone una multiplicación incluso desde segundo de primaria. El aprender a duplicar o a dividir por 2 y, por supuesto, la multiplicación por 10. Estas estrategias me van a servir para construir la tabla de multiplicar. No es que primero enseño la tabla y después enseño a multiplicar por 10, después enseño a duplicar y después enseño el cálculo mental. Esto tiene que ir de la mano. Y finalmente, la última capacidad y su desempeño no tiene nada en azul porque todo el desempeño se presta a multiplicaciones. Dice, realiza afirmaciones, es decir, el sustente dice esto se hace así, aquí está pasando esto, sobre el uso de la propiedad conmutativa que tienen que conocer desde la multiplicación. Y explica esta propiedad con ejemplos concretos. Ahora, no tiene que saber que el nombre es conmutativa. Lo que nos interesa es que comprenda el sentido del valor que no se mueve, el producto que no se mueve, que no cambia, aunque yo cambie los factores. Dice, asimismo, explica por qué debe multiplicar o dividir en un problema. Debe darse cuenta, así como la relación inversa entre ambas operaciones, ¿no? Multiplicación y división. Explica también su proceso de resolución y los resultados obtenidos. ¿Qué resultado obtuvo y cómo lo hizo? Todo esto dentro de la cuarta capacidad. Habiendo mirado que estos son los desempeños que nos plantea el currículo nacional, insisto, para tercero de primaria,
que podríamos tranquilamente trabajar en segundo de primaria, les planteo la siguiente propuesta, es la segunda parte ya, de sesiones de aprendizaje. ¿Cuántas sesiones tengo que trabajar cuando yo abordo la multiplicación? En promedio son 25 sesiones de 2 horas, es un promedio, porque claro, va a depender de la velocidad de los niños, sus saberes previos, y lo que les planteo a continuación es qué tendría que enseñar en cada sesión, qué tendría que abordar en cada sesión. Y vamos a irlo viendo poco a poco. Miremos, sesión número 1, traducir acciones a multiplicaciones. Es curioso porque lo primero que me interesa es comprender la multiplicación desde acciones, desde esto que veíamos en la primera capacidad, la traducción de una acción a un modelo matemático. Eso es lo primero que tengo que trabajar. La segunda sesión, como comprenderemos, es necesario insistir en este proceso de traducir acciones a multiplicaciones para que se afirme la comprensión. Una tercera sesión debe ir muy de la mano con las dos primeras porque queremos que nuestros niños sean capaces de expresar su comprensión de la multiplicación como una suma repetida. Es curioso porque miren, las primeras 2 sesiones tienen que ver con la primera capacidad, traducir. La tercera sesión tiene que ver con comunicar su comprensión. Ahí va la segunda capacidad. La sesión número 4, en la sesión número 4 queremos que los niños expresen la multiplicación en un tablero de puntos, que es una forma de representar la multiplicación que les va a servir muchísimo para el cálculo, para la estimación, para generar tablas, descomposición, propiedad conmutativa de la multiplicación, etc. Ahora les cuento de qué se trata el tablero de puntos. Hasta ahí seguimos en la segunda capacidad. Y la quinta sesión dice representar y explicar la propiedad conmutativa de la multiplicación. Estamos entrando y estamos abordando la segunda capacidad, que es la de comunicar su comprensión, y la cuarta capacidad, que es la argumentación de la propiedad conmutativa. Miren, en las 5 primeras sesiones ya estamos trabajando 3 de las 4 capacidades. Sigamos avanzando. Vamos hacia la sesión 6, que no quiere venir. Ahí está la sesión 6. He terminado el primer bloque y entonces empieza el segundo. Utilizar estrategias de descomposición para representar multiplicaciones. Miren cómo empezamos a abordar ahora la tercera capacidad que tiene que ver con el uso de estrategias. Y allí le he puesto un asterisco porque la siguiente sesión que aparece en esta diapositiva como número 7 no va a ser la número 7. Ese asterisco significa que yo me tengo que quedar en esta sesión y trabajarla las veces que sea necesario para que mis niños afirmen la descomposición multiplicativa antes de pasar a la siguiente sesión. Ojo. Entonces, esta sesión 7 podría ser la 8, la 9 o la 10. Depende de cuánto me demore en abordar muy bien la descomposición multiplicativa. La siguiente sesión, yo sé que esto les va a llamar mucho la atención porque dice expresa su comprensión de la multiplicación por 1 y por 0. Generalmente empezamos a trabajar las tablas de multiplicar, no sé si por la tabla del 1, porque les decimos a los niños cualquier número por 1 es 1, y entonces nos detenemos a trabajar la tabla del 2. El orden que les propongo es distinto y comienza aquí. La primera tabla que se tiene que construir, y más que tabla es el sentido y la comprensión multiplicativa, tiene que ver con multiplicar por 1 y multiplicar por 0. Una vez que hemos trabajado ese sentido, vamos a la siguiente tabla, que vendría a ser expresar su comprensión de la tabla del 10. Qué curioso, estoy saltando del 0 al 1 al 10. No he tocado ni el 2, 3, 4, 5 y como solemos hacerlo. ¿Por qué la tabla del 10? Porque se entiende que los niños en segundo de primaria han construido mucho, han trabajado mucho el concepto de decena. Usted como profesor seguramente ha trabajado, si enseña en segundo de primaria, contar de 10 en 10.
Y una de las herramientas muy útiles para trabajar la comprensión de la tabla del 10 tiene que ver con un tablero de 100, donde yo tengo distribuidos los números del 1 al 10, del 11 al 20 y así sucesivamente. Y a partir de ese ejercicio que hemos construido en segundo de primaria jugando, podemos presentarles a ellos la tabla del 10. Después de la tabla del 10 va a venir como una cuestión consecuente y natural el justificar y desarrollar la tabla del 5. Miren el orden en el que vamos entonces. El 1, multiplicar por 1, multiplicar por 0, multiplicar por 10, multiplicar por 5, porque 5 va a ser la mitad de 10 y porque contar de 5 en 5 no va a ser difícil para los niños. Les encanta contar de 5 en 5, incluso desde primer grado. Y tenemos como sesión número 10 expresar su comprensión de la tabla del 2. Miren en qué momento llega la tabla del 2. ¿Y cómo vamos a presentar la tabla del 2? A partir de jugar mucho con el doble y mitad. En primer grado y en segundo grado se ha trabajado mucho el concepto de doble y mitad. Y si no lo ha hecho, si usted enseña en primer grado o segundo, hágalo, porque esto va a ser fundamental para comprender el concepto doble y mitad y relacionarlo con la tabla del 2. Luego de trabajar la tabla del 2, vamos a detenernos porque vamos a encontrar algo que le llamamos las operaciones núcleo. ¿Qué es una operación núcleo? Son las multiplicaciones claves, porque si un niño aprende muy bien estas multiplicaciones, todas las demás las va a construir muy fácilmente, y las multiplicaciones que tengan que ver con decenas, centenas y millares también las va a poder aprender más fácilmente. ¿Cuáles son esas operaciones núcleo? Las tenemos en la diapositiva. Multiplicar por 1, multiplicar por 2, multiplicar por 5 y multiplicar por 10. Como ya hemos construido las tablas de multiplicar con nuestros niños de estos 4 números, de estas 4 cantidades, entonces yo me detengo en la sesión número 11 para trabajar la propiedad conmutativa de estas multiplicaciones. ¿Cuánto es 2 por 3? 3 por 2. 2 por 5, 5 por 10. 2 por 8, 8 por 2. Todo lo que es tabla del 2, lo mismo todo lo que es tabla del 5 y todo lo que es tabla del 10. Habíamos trabajado ya la propiedad conmutativa, pero ahora la atendemos exclusivamente con estas tablas. Habiendo logrado esto, pasamos a una siguiente sesión que tiene que va a volver a la representación gráfica y resolver situaciones de multiplicación. Es decir, problemas, es decir, la primera capacidad, traducir situaciones a un lenguaje matemático, ¿correcto? Vamos ahora con la siguiente sesión. Sesión 13. Expresar su comprensión de la tabla del 4. Como ya trabajé la tabla del 2, ahora puedo trabajar la tabla del 4 partiendo de que 4 es doble de 2. Por lo tanto, a mi niño se le va a hacer mucho más fácil aprenderla. Y una vez que ha trabajado bien la tabla del 4, la siguiente tabla va a ser la tabla del 8. Entonces, vamos revisando el orden. Por 1, por 0, por 10, por 5, por 2. Después que he trabajado del 2, me detengo y hago este trabajo de revisión de las operaciones núcleo o multiplicaciones núcleo y luego abordo la del 4, la del 8 y usted ya está calculando qué tabla continúa. A ver, vamos a ver cuál será. Sí, es que pensó en la tabla del 3. Recién habiendo terminado la tabla del 8, yo puedo abordar la tabla del 3 porque tiene una lógica distinta en el sentido de que 2, 4 y 8 se relacionan, 5 y 10 se relacionan, pero el 3 está aparte. Entonces, después me tocará abordar la tabla del 3 y sí, usted ya sabe cuál es la siguiente tabla, la tabla del 6, la tabla del 9, que también van en esta misma relación. 6 el doble de 3, 9 el triple de 3. Finalmente voy a dejar al último la tabla del 7. ¿Por qué? Porque no tengo cómo asociarla con las demás tablas, porque hay que aprenderla de memoria, pero con esta estrategia de la descomposición multiplicativa vamos a ver que va a ser mucho más sencillo para los niños. Finalmente, la sesión número 20 representa las tablas de multiplicar en el tablero de la multiplicación y va a explicar la relación que hay entre tablas de multiplicar.
Como comprenderemos, o como seguramente estamos viendo, este abordaje didáctico es distinto al que solemos trabajar. Normalmente aplicamos las tablas de multiplicar a nuestros niños en orden creciente, 2, 3, 4, 5, y trabajamos canciones para que ellos memoricen las tablas y no tengan dificultad para abordar las multiplicaciones. Pero no sé si le ha pasado a usted, a mí me pasó muchas veces que si yo le pedía a un niño, por ejemplo, ¿cuánto es 6 por 7? Muchas veces él atinaba a 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, 6 por 3, 18, 6 por 4, 24, hasta llegar a 6 por 7. O en el mejor de los casos, repetía la canción de la tabla del 6. Esta manera de trabajar tiene que ver con que los niños se encuentren estrategias para memorizar las tablas sin necesidad de hacer ese recorrido por toda la tabla hasta llegar a la multiplicación que se está pidiendo. Y el otro énfasis de esta propuesta es trabajar muy fuerte la comprensión de las situaciones problemáticas, además de las tablas. Así que, por un tema de tiempo, porque cada tabla tiene un abordaje particular, evidentemente no voy a poder trabajar las 20 sesiones, vamos a comenzar con las primeras sesiones para comentarles cómo se espera que se trabajen en esta lógica. Vamos con la sesión número 1, ¿sí? Traducir acciones a multiplicaciones. Otra vez viene a nuestra mente traducir. Tengo una situación del mundo real, una situación cotidiana, y la voy a convertir al lenguaje matemático. Eso es lo que quiero hacer en esta sesión. Primer desempeño que revisamos. Entonces, puedo pedirles a mis niños, acá otro detalle importante. Cada sesión que yo les estoy comentando tiene una lista de actividades. Estas actividades son las que calzan en el momento de inicio, desarrollo y cierre. Yo no lo he planteado así, primero por una cuestión de tiempo, pero si ustedes revisan, mientras yo voy dando la explicación, se van a dar cuenta que tranquilamente la actividad 1 puede ser el inicio y la actividad 2 puede ser la que genere conflicto cognitivo y la actividad 3 puede ir al desarrollo. Es perfectamente flexible de acomodar en el formato de sesión que trabajamos. Yo quiero concentrarme en lo que usted tiene que hacer con sus niños en clase para que ellos aprendan a multiplicar. Entonces, vamos con la actividad número 1. ¿Qué quiero que mis niños hagan? Dice, verbalizan el número de veces que toman un conjunto de objetos. Yo voy a proveerles un conjunto de objetos y quiero que ellos hablen, quiero que verbalicen cuántas veces están tomando una cantidad. Para eso les voy a pedir a mis niños que se sienten en círculo, es una forma de hacerlo. Todos están mirando hacia el centro y yo tengo ya separado en un recipiente, en una cajita, en una bolsita. En este caso he escogido estos cubitos, que son estos cubos conectados, pueden ser chapas, botones, piedritas. Siempre la sugerencia es que si vamos a trabajar con todo el salón, sean objetos lo suficientemente grandes para que los niños los puedan ver. Si son muy pequeños, como es el caso de estos cubos, es un hecho, si tengo 25 niños, va a ser complicado que los observen claramente al centro. Así que si son cajas, si son cuestiones más notorias, cartucheras, va a ser más simple. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Yo tengo 24 objetos. Por favor, en este caso, 24 objetos del mismo tipo y, si se puede, del mismo color. Los vasos de plástico ayudan mucho en este tipo de ejercicios. Ellos no saben que hay 24 aquí y frente a sus compañeros yo le pido a un niño, a una niña, que se acerque y coja 4 cubos cada vez. Y cada vez que los coja, los coloque al centro, acomodándolos en una fila. Entonces vendrá un niño, va a coger 4 objetos, que son los que tengo en la mano, y él los debe acomodar, si es que la cámara me ayuda, de esta forma. Acá están los 4. Y entonces yo le pido a todos los niños, a ver, ¿cuántas veces ha traído 4 cubitos? ¿Cuántas veces los ha traído? Una vez. Muy bien, vuélvelo a hacer. Y mi pequeño va a hacer exactamente el mismo ejercicio. Y entonces los niños dirán, yo voy a reiterar la pregunta, ¿cuántas veces va trayendo cubitos? Ahora van 2 veces. Va a reiterar la tarea.
Y entonces, en este caso yo me quedo en 3 por un tema de tiempo. Y las preguntas que tengo que plantear a mis niños son fundamentales. Aquí le doy un tip. Una buena clase puede hacerse sin buenos recursos, pero nunca sin buenas preguntas. Una buena clase siempre tiene que tener buenas preguntas. Y entonces tienen en la diapositiva las preguntas clave para este momento de la sesión. ¿Cuántos cubos hay en cada grupo? Los niños dirán, en cada grupo hay 4 cubos. Es lo que nuestro compañero trajo. ¿Cuántas veces se repite 4? 1, 2, 3 veces. ¿Cómo puedo calcular la cantidad total de cubos que su compañero trajo? Y aquí habrá un sinnúmero de respuestas. Algunos dirán, puedo empezar a contar, puedo sumar 4 más 4 más 4, que es lo que nos interesa, entender la suma reiterativa. La cuestión es que ellos van a darse cuenta que en esta representación yo tengo 12 cubos. Hasta aquí, número de veces, número de elementos por cada grupo, número de veces que el grupo se repite. Yo puedo anotar en una pizarra que tenga a la mano y decir, efectivamente, yo tengo 4 más 4 más 4, y eso me da un total de 12. Hasta aquí yo no he introducido aún la multiplicación. Entonces, puedo empezar a pedirles a mis niños ahora, que es la actividad número 2 que vemos en la diapositiva, que ellos empiecen a explorar con material concreto. Los puedo agrupar en grupos más pequeños, grupos de 4 es la recomendación, no más, porque no van a trabajar bien, y si son pequeños, menos todavía, grupos de 3, grupos de 4 como máximo. Y voy a entregarle a cada grupo una bolsita o una cajita que tenga 24 objetos similares a estos, ¿ok? 24. Y miren lo que les voy a plantear. ¿Cuántos grupos que tengan la misma cantidad de chapas o de cubitos o de lo que fuera puedo formar? Quiero formar grupos que tengan la misma cantidad, porque yo me he dado cuenta en esta representación que cada grupo tiene la misma cantidad. Acá hay 4, 4 y 4. Ahora, con esos objetos que ustedes tienen, a ver cuántos grupos podemos formar. Y los niños, ya que 24 tiene diferente cantidad de divisores, encontrarán pues 6 y 4, 12, 2, 8, 3. Y esas formas en que ellos van a establecer los grupos, vamos a pedirles que las representen a partir de una suma sucesiva, una suma reiterada, ¿ok? Entonces les pregunto, ¿no? ¿Cómo representan la cantidad total utilizando la suma? Lo interesante es que cuando ellos trabajan, van a encontrar y van a tener diferentes situaciones de ensayo-error. Probablemente van a empezar a repartir entre 5, van a empezar a repartir entre 7, y no está mal, porque lo que queremos es que ellos vayan comprobando y vayan llegando a través de la exploración a las diferentes sumas que van a formar el número 24. Una vez que ellos han trabajado esto, que debe llevarles algunos minutos, yo les voy a pedir que grafiquen su propuesta en un papelógrafo. Entonces esperaré que en el papelógrafo grafiquen como ellos consideren. Pueden ser con conjuntos, en bolsas, en cajas, el tamaño que ellos quieran. Eso es, no es relevante. Lo importante es que se den cuenta que cada grupo tiene el mismo número de objetos y que se está repitiendo tantas veces. Y lo importante va a ser que ellos escriban la suma y que a la hora que empiezan a socializar, porque la idea es que ellos traigan el papelógrafo, que lo peguen al frente, que veamos los papelógrafos en conjunto y que ellos vayan visualizando que los diferentes grupos han agrupado de diferente forma, siempre y cuando se cumpla la regla que le hemos dado, y que todos aterrizan en 24. Aquí les estamos dando la oportunidad de generar flexibilidad cognitiva, porque 24 no solo es 8 por 3 y no solo es 6 por 4. Esos hallazgos van a ser fundamentales cuando tratemos de trabajar descomposición multiplicativa. Bien, a partir de aquí, entonces, yo podré empezar a trabajar y voy a aproximarme ya a una situación más concreta desde donde voy a formular la relación
entre la suma reiterativa o la suma reiterada con la multiplicación. En estas dos primeras actividades lo que yo he hecho es provocar una situación de exploración con mis niños. Yo no estoy planteando aún la multiplicación como tal, me he quedado en la suma. ¿Dónde viene la suma? En la actividad número 4. Miren la diapositiva que tenemos a continuación. Si bien, qué lindo se ve el florero con las flores desde aquí. Muy buena resolución la del monitor. A ver, entonces yo voy a contarles una historia, mis niños. En este momento empieza esta forma de trabajar contando historias o narrando historias. Yo no les digo a mis niños, te voy a presentar un problema. Yo le digo, te cuento una historia, te cuento un caso, algo que sucedió. Y entonces puedo hablar, en este caso decidí bautizar a María y les cuento de que María tiene muchos invitados en su casa, tiene una mesa de comedor muy grande o puede ser una mesa en el colegio si queremos, la situación la dejo a su criterio. Y María quiere adornar la mesa con los floreros que tenemos a continuación. Entonces, cuando yo empiezo a contar el caso, yo no voy a plantear los 4 floreros a la vez. Yo voy a ir momento por momento y voy a decirles, María trae primero este florero y aparecerá el primero. ¿Cuántas flores tiene ese florero, niños? Tiene 5 flores. Se da cuenta que desaparece, no se nota porque como las flores son pequeñas y la mesa es muy grande, tiene que traer otro. Y entonces viene un segundo florero. ¿Cuántas flores tiene el segundo florero? Tiene 5 también. Muy bien, entonces primero trajo uno, ahora trajo otro, pero ella se da cuenta que necesita algunos floreros más. Entonces va, acomoda un tercer florero y trae el tercero y lo coloca en la mesa. Y ahí aparecerá la tercera imagen. Y hasta llegar a la cuarta. Los niños entienden que hay 4 viajes, hay 4 momentos. Y aquí es importante hacer énfasis de algo, porque la lógica de la secuencia, esta cuestión de primero, después y final, que tiene mucho que ver con la lógica de un niño de 6 y 7 años, tiene que ser aprovechada para entender la multiplicación. Esto del número de veces no tiene que conversar con el número de veces que yo veo el florero, sino tiene que conversar, que tiene que asociarse con este sentido de secuencia, que ellos sí la tienen muy bien trabajada por la edad que tienen. Ellos utilizan secuencias cuando hablan de cuentos, les encantan los cuentos. Si esa lógica secuencial la amarramos con la matemática, vamos a ganar mucho sentido. Puede parecer lo mismo que cuente a que yo le dé la historia y vaya de a pocos, pero no es lo mismo. Entonces, después de haber terminado mi linda historia de María con los floreros, yo ahora sí le puedo mostrar a mi niño, mira, ahí están los 4 floreros, y entonces pregunto, ¿cuántas flores colocó María en la mesa de invitados? ¿Cuántas flores hay en total? Y puedo pedirles a los niños que trabajen en parejas, en este caso, ya no en grupo, en parejas para que siempre tengan que conversar, y les pido que lo representen en una tira de papel larga, cómo ellos van a llegar a la respuesta. Lo más probable, no siempre va a ser la única respuesta, pero lo más probable es que ellos van a hacer esto, ¿no? 5 más 5 más 5 más 5. Y entonces, ya sea por conteo o por si usted o el profesor de primer grado trabajó muy bien las sumas, ellos van a decir 5 más 5, 10, 5 más 5, 10, 10 más 10 es 20. Ahora, aquí es en este momento donde yo voy a presentar la ecuación multiplicativa de esta situación. Esta es una ecuación sumativa, ahora yo voy a presentar la ecuación multiplicativa. Y entonces voy a decir, ¿cuántas veces María tuvo que traer un florero? 4 veces. Primera, segunda, tercera y cuarta. 4 veces. ¿Y cuántas flores tiene cada florero? 5 flores. Entonces miren, el número de veces que María trajo el florero lo anoto primero. Y después anoto cuántas flores hay en cada florero. Y esto se llama multiplicación. Una multiplicación es una suma que se hace más rápido.
Yo no necesito decirle una suma abreviada, que es una operación, que tiene 2 factores, bla, bla, bla. Eso a un niño de 7 años no le sirve. A él le sirve entender que esta suma se puede representar de esta forma y que en esta forma el primer factor, el primer número tiene que ver con el número de veces. Y aquí viene el sentido de hablar de esta secuencia, de este sentido de historia. Primero, después y el final. ¿Ok? Entonces, me quedo detenida aquí, les explico que esto es una multiplicación, lo que significa 4, que es el número de veces, 5, que es el número de flores. Les presentaré el símbolo de la multiplicación. Los niños lo suelen conocer si tienen hermanos mayores, si tienen papás obsesivos con la matemática, ya lo conocen, pero aquí les estoy explicando el sentido de. Hasta aquí vamos bien. Entonces, los niños han mostrado sus sumas sucesivas. Yo les pido que anoten debajo de la suma esta versión multiplicativa de la situación y comprenden que esto se lee 4 por 5. 4 veces 5, ¿ok? Hasta aquí estamos en la actividad 4, pero vamos a ver qué continúa. Actividad 5. Verbalizan casos y escriben la representación simbólica tanto de la adición como de la multiplicación. Hasta aquí está parecido a lo que hacemos, ¿correcto? Me detengo en la actividad número 5 porque ahora yo no voy a empezar a pedirles que grafiquen de una vez, sino que quiero que verbalicen, que cuenten historias a partir de material que les voy a proponer. Yo tengo acá un sinnúmero de imágenes que he cogido y que les recomiendo que sean reales. Cuanto más real es una imagen es mucho mejor. Tengo, por ejemplo, bandejas de 6 vasos. Encontré por allí una bandeja con 3 huevitos, una caja con 3 patitos. Tengo sillas apiladas, tengo cajas de colores, hoy tengo una rica torta de chocolate. Entonces, yo puedo, aquí la gente se emociona, yo puedo utilizar este tipo de imágenes, las puedo mostrar, por ejemplo, 3 bandejas de vasos, 5 bandejas de huevos, 3 filas de sillas. Y a partir de allí yo les voy a pedir a los niños que verbalicen una situación. A ver, invéntate una historia. ¿Qué es lo que estás viendo aquí? Y entonces ellos empiezan a imaginar, ¿no? Paola tenía invitados y empezó a traer los vasos en una bandeja y primero trajo tantos y después trajo tal y después trajo tal. Y después de contar la historia, recién trabajan la suma que representa su historia y la versión multiplicativa de su historia. Es importante que ustedes le den, si van a elegir, por ejemplo, la bandeja de vasos, ustedes les dan la cantidad de bandejas que van a trabajar. No les digan que ellos decidan, ustedes establecen primero la cantidad para que ellos creen la historia, hagan la representación sumativa, la ecuación aditiva y después la ecuación multiplicativa. Reiteramos el número de veces en relación a la historia que ellos están contando. Esto va a llevar un tiempo y entonces he elegido, a partir de esta actividad número 5, viene la actividad número 6. Porque en la actividad número 6, si bien en la 5 yo les he dado, por ejemplo, 3 bandejas de vasos, ya está establecida la cantidad para que ellos la representen a partir de la historia, en la actividad 6, ahora yo solamente les doy una imagen. En este caso, la torta. Me encanta la torta, como lo habrán notado. Entonces, yo le doy una imagen y ahora yo le digo, tú invéntate. ¿Cuántas veces quieres que esa torta, por ejemplo, aparezca? A ver, inventa una historia. Este tipo de inventos, lo ideal es que se haga en pareja, no en grupos más grandes, porque lo que queremos es que ellos verbalicen, generen historias. Si nos estamos dando cuenta, lo que yo estoy haciendo en este momento es mostrarles una imagen real. La torta no tendría sentido que la torta esté cortada en 25 porque sería un número muy complicado, pero si escojo un patito o huevos es porque son objetos reales y cotidianos. Y lo que le estoy pidiendo es, a partir de este objeto cotidiano, tú inventa una historia, genera una situación que vas a representar matemáticamente. Miren cómo estoy trabajando la
trabajando el primer desempeño al que hicimos referencia. Esa es mi primera clase. Ellos van a inventar historias, la van a graficar o van a pegar las imágenes en el papelógrafo, representan de manera sumativa, representan de manera multiplicativa, y voy a cerrar la sesión con la actividad número 7. Voy a preguntarles qué es una multiplicación. Es curioso porque hasta aquí yo no he tomado el cuaderno, no les he dictado qué es la multiplicación, no les he pedido que resuelvan multiplicaciones, no les he dado fichas para que las trabajen. Ellos están hablando a partir de fotografías o de imágenes y están creando historias. Ahora yo aterrizo y digo, ¿y entonces qué es una multiplicación? ¿Cuál es la respuesta que yo espero escuchar? La multiplicación es algo que sirve para sumar más rápido. La multiplicación es una forma de escribir una suma más corta. Si un niño me dice eso, él logró el desempeño ese día. Bien, vamos entonces a la sesión número 2. Recordemos que la sesión número 2 iba en esta misma lógica. A ver, no me hace caso de control. En este caso, este niño ha elegido repetir la torta 3 veces. Y vamos a la sesión número 2. Insisto en el primer desempeño. Quiero traducir acciones a multiplicaciones. ¿Cómo lo voy a hacer? Aquí lo vamos a hacer un poco más rápido, ¿sí? Actividad número 1. Miren que sigo en el mismo desempeño. No porque voy a repasar. El término repaso no existe en un enfoque por competencias. Yo no estoy repasando. Yo estoy planteando diversas situaciones para darle oportunidad a mis niños a que construyan un concepto. Un grupo de niños seguramente en la primera sesión ya generó, ya hizo clic, ya se dio cuenta. Hay un grupo de niños que no. Entonces yo tengo que generar muchas situaciones para asegurarme que todos mis niños hayan logrado generar la comprensión de lo que es una multiplicación. ¿Cómo abordo en esa perspectiva la sesión número 2? Actividad número 1. Dramatizan una historia que implica una multiplicación. Aquí no voy a utilizar en este momento material concreto, sino que voy a hablar de una historia en la que ellos estén involucrados. Se me ocurre, por ejemplo, pedirles a todos que salgan de sus mesas, que se muevan junto conmigo, y entonces yo empiezo a narrar una historia. Miren cómo digo historia y no problema, ¿no? Y entonces puedo decir, a ver, vamos a imaginar que esta es mi casa o este es el salón de clase, y muy temprano en la mañana llegó María, Paola y Juan. Y se sentaron en la mesa de allí. Entonces, por favor, ellos 3 van y se sientan. En cada mesa entran 3 o entran 4, de acuerdo a la mesa que ustedes utilicen. Y entonces, después de terminar de contar la historia, que todos se han ubicado por número de grupos exactos, si tengo niños que me sobran, que la cantidad no es exacta, entonces yo me quedo con ellos y ellos me ayudan en las preguntas y en observar que los grupos estén iguales. Y entonces preguntaré, ¿cuántos estudiantes hay en total en el segundo grado o en el tercer grado? Ellos dirán 20, 30, 25, bueno, van a buscar sus formas. ¿Cómo se representa con la suma? Invitaré a algunos niños a hacerlo en la pizarra. ¿Cuál es la forma abreviada para representar esa suma? Pediré que lo hagan en la pizarra y les preguntaré, ¿recuerdan lo que hablamos ayer? ¿Qué es una multiplicación? Siempre hay unos más avispados que lo van a decir y yo no me quedo con esa pregunta, con esa respuesta. Esa respuesta que me dan, yo la puedo anotar en la pizarra y recrear lo que hicimos el día de ayer. Miren, sí, una multiplicación es una suma abreviada, es una suma corta, es una forma de sumar más rápido. Y ahora hemos averiguado cuántos niños hay en este salón a partir de la suma que su compañero lo ha hecho. Repasaré el número de veces que se hizo, repasaré el número de niños que hay en cada grupo y entonces ya tengo introducido nuevamente el tema. Actividad número 2. Ahora que ya recordamos lo que estamos trabajando, voy a organizarlos en equipos, reitero, siempre de 4. Y en este caso yo les voy a dar a mis niños material concreto. Les recomiendo que sea diferente material, es más entretenido. Y les voy a dar a cada grupo una cantidad diferente de material. A unos les daré 24, a otros 12, a otros 18, a otros 15. Y les voy a pedir
quiero que inventen una historia de multiplicación, una historia que tiene que ver con la multiplicación usando esos objetos que les he dado. Entonces ahora les pongo un doble reto. No solamente van a tener que inventar una historia como la hicimos ayer desde una imagen, ahora van a inventar una historia desde el material concreto, ellos le tendrán que dar sentido, pero además ellos van a tener que formar grupos equipotentes, grupos de la misma cantidad, y van a tener que representar su historia gráficamente. Entonces juegan con el material, yo estoy monitoreando su trabajo, me cuentan su historia verbalmente, no la tienen que escribir, y una vez que su historia tiene sentido en relación al material que han utilizado, yo les voy a dar un papelógrafo para que grafiquen lo que han representado con el material. Ellos van a salir al frente, van a contar su historia, van a ver cómo han distribuido el material, van a plantear la suma reiterada y van a plantear la multiplicación. Como son cantidades diferentes, el tema se vuelve interesante y entretenido para los niños. La actividad 3 voy a plantear ya después de haber hecho este proceso, de haber revisado con ellos, de haber reiterado el proceso mental que implica. Yo les planteo casos de multiplicación, situaciones de multiplicación. Esto sí puede ser en una ficha, no hay problema. Y a partir de esto ellos ya pueden empezar a trabajar individualmente. Nótese que no hay trabajo individual sino hasta la segunda sesión. Acá tengo algunos casos de multiplicación que ustedes los conocen y seguramente los tenemos por millones en nuestras fichas de trabajo, en nuestros libros o en internet. Muy bien. Ok, vamos a quedarnos hasta aquí porque la siguiente sesión vamos a conversar acerca de la propiedad conmutativa y el tablero de puntos. Me interesa trabajar el tablero de puntos porque es una herramienta poderosa que no solamente va a ser útil en segundo de primaria, los va a acompañar prácticamente hasta sexto de primaria, así que no se pierdan nuestra siguiente sesión. Les agradezco mucho su atención, su disposición y les invito a despedirnos con una palabra de oración. Oremos. Gracias te damos, Dios, por este tiempo bonito que nos regala, Señor. Ayúdanos y guíanos en la tarea que tenemos que realizar cada uno de los que somos parte de este grupo, Señor. Danos tu inspiración a través de tu Espíritu y que tu presencia nos acompañe. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima clase.